Vamos a ir a Marcos. Marcos, el final de Marcos, en el capítulo número 16, versículo 15 al 16. Dice así. Marcos 16, versículos 15 al 16. Y él les dijo, obviamente está hablando del Señor Jesús, que les dice a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén a la palabra del Señor. Cortito y conciso el versículo del día de hoy. Existe un mandamiento que todo cristiano conoce muy bien, ¿no? Que es lo que acabamos de leer. En el momento que el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, Él pone una carga en nosotros, que es que queremos que más personas reciban a Cristo. Queremos que más personas conozcan de Él. El mandamiento que Dios nos dio a todos y cada uno de nosotros es predicar el Evangelio de Cristo. Y este mandamiento aparece justo al final de los dos evangelios, tanto el de Marcos como el de Mateo, ¿no? El Señor Jesús les dijo esto a sus discípulos justo antes de la ascensión al cielo. Si leemos un poquito más abajo, dice el título en la Reina Valera, la ascensión. Después de la crucifixión y la muerte, el Señor se les apareció por 40 días, les estuvo enseñando por 40 días más, pero justo en el día antes, el momento antes de irse, nos dejó este mandamiento: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hay algo muy interesante, ¿no? En la expresión que el Señor les dejó a sus discípulos. Le dice, lo voy a leer textual, como lo acabamos de leer: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto obviamente ya hemos aprendido que no se refiere a criatura a los animales. ¿Por qué les dijo esta expresión? Porque lamentablemente el ser humano es muy xenofóbico por naturaleza. ¿Saben lo que es xenofóbico? Es el odio a los otros países, ¿sí? ¿No vieron que el argentino tiene desprecio por los bolivianos? Les dicen los bolitas, a los paraguayos los paraguas, a los yanquis los insultan directamente. Al argentino le han inculcado mucho ese odio por los yanquis. El yanqui tiene bronca con los ingleses, con los rusos. El chino no soporta a los japoneses. Para nosotros son todos iguales. Los tailandeses, ellos no se toleran. Si hay una cosa que yo me enteré hace poco que es tremendo: si hay alguien racista como no se imaginan y xenofóbico, son los chinos. No toleran a nadie que no sea chino. Es tremendo. Bueno, y así cada país tiene sus broncas con el país más cercano, con el que tiene algún inconveniente. Los argentinos con los ingleses, ni se diga. Obviamente. Es muy natural, es natural, está en nuestra naturaleza caída y pecaminosa el odiar al vecino, el odiar al otro porque es distinto, porque piensa distinto. ¿Qué es lo que pasa con esto? El pueblo de Israel, el pueblo judío, no estaba librado de esto. Ellos también eran tremendamente xenofóbicos, perdón por la palabra, pero eran asquerosamente xenofóbicos. Literalmente había un dicho que tenían los judíos que decían, en aquel tiempo, ¿no? Decían: Dios creó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos judíos. Dios creó a los gentiles como leña para el infierno, solamente para que el infierno se mantenga prendidito. Ese era el dicho que tenían. Ellos decían: la salvación es para el judío y los demás van a ser solamente carboncito para el asado. Fíjense la concepción tan terrible que tenían de la obra de Dios, de la salvación. Eso es lo que ellos pensaban. Sin embargo, el Señor les dice esto precisamente por eso. Ustedes vayan y le predican a toda criatura. No me importa si para vos no es un ser humano, porque es brasilero, porque es negro, porque es blanco, porque es morocho, porque habla distinto, porque le gusta otra comida que a vos no te gusta. A mí no me importa ese Señor. Vos andás y le predicás a toda criatura. ¿Por qué toda criatura? Porque a lo mejor si hubiese dicho a toda persona, y bueno, entonces el argentino dice: no, para mí los ingleses no son personas, son animales. Entonces a eso no les predico. ¿Entendés? No. Vos andás, no me importa si en tu mente son personas o criaturas, vos vas y les predicás, sean de donde sean, ¿no?
Este es el mandamiento que el Señor nos dejó a todos. Todos lo tenemos como un mandamiento fijo. Sabemos, es así o no es así. Todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio. Pero si prestamos atención a este mandamiento del Señor, pareciera, ojo con la palabra que uso, pareciera que el Señor se le olvidó decirnos algo muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Imagínense que yo les digo a ustedes, vayan y, no sé, arreglen un parque. Claro, pero yo no sé nada de parquización, no tengo las herramientas, no sé. Vos andá y hacés eso que te mandé, ¿no? Pareciera que el Señor se le hubiese olvidado, pero obviamente digo pareciera porque a Dios nada se le olvida. La pregunta aquí es, ¿se han preguntado ustedes alguna vez cómo hago para hablar de Cristo? ¿Cómo presento el Evangelio? ¿No han notado que no hay una fórmula exacta? ¿Por qué el Señor no dijo, vayan y díganle, el Señor Jesús dice que creas en Él, y con esa frase ya está, las personas creen? No. O a lo mejor una estrategia, bueno, vayan y díganle, che, ¿viste cómo está el clima? ¿Qué te parece el día de hoy lo creó el Señor? No nos dejó una frase especificada, ¿no? De cómo, una técnica especial para predicar el Evangelio. No nos dijo cómo. Simplemente nos dijo, vayan y háganlo. Y aquí está el porqué. En la enseñanza del día de hoy se va a llamar ¿cómo se presenta el Evangelio? ¿Cómo hago para presentar el Evangelio? Vamos nuevamente ahí a Marcos capítulo 16, versículo 15. Hay algo muy interesante que yo me enteré hace muy poco, ¿no? Que nosotros los tenemos a esto como un mandamiento de ir nación a nación predicando el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sin embargo, escuché hace poquito que la traducción original es algo distinta. Se las voy a leer acá. Dice, esta es la traducción interlineal, o sea, está traducida más exactamente como fue expresada. Dice, y dijo a ellos, habiendo ido en camino, ¿sí? O sea, yendo de... perdón. Deme un segundito porque estoy... Sí, habiendo ido de camino hacia el mundo. O sea, en otra traducción dice, mientras vas caminando por el mundo, en otra forma, mientras caminas en este mundo, no dejes de predicar el Evangelio. No necesariamente, o sea, obviamente hay personas que van y predican a otros países, pero no es necesariamente un mandamiento de que sí o sí cada iglesia tiene que mandar misioneros. No. Mientras vas en el camino de esta vida, de este mundo, en los que te encontres en tu camino en este mundo, predicad el Evangelio. Esa sería más o menos la traducción interlineal, un poco más exacta. La traducción judía mesiánica, los judíos que sí creyeron en Jesús, dice, cuando vayan por el mundo, ¿sí? Es una expresión más de, mientras vos estás en tu vida normal, andando en el mundo, no dejes de predicar el Evangelio. Porque si no queda solamente como un mandamiento de, no, bueno, tenemos que ir a las naciones. Sí, pero ¿y tu vecino? ¿Y tus compañeros de trabajo? No, mientras vas en el camino, mientras vas en el mundo, anda predicando el Evangelio. Esa sería una traducción un poco más exacta de este pasaje, ¿no? Por eso les decía, se han preguntado cómo hacer, el Señor no nos dejó una forma específica. ¿Por qué Dios no nos dejó una serie de instrucciones precisas de cómo predicar? Bueno, esto es porque no hay una sola manera de predicar. No existe una fórmula. ¿Saben? Esta es una frase que a mí me tocó mucho hace mucho tiempo, que es, Dios no es un Dios de fórmulas. Él no tiene una fórmula específica para tratar con cada persona. ¿Notaron que Él trata distinto con todos? Con cada persona de este mundo, Él nos hizo distintos, hasta nuestras huellas digitales distintas, nuestro ADN es distinto, es totalmente distinto. No hay nada igual una persona a la otra, aunque sean gemelos nacidos de la misma madre, no hay forma, no son iguales. Esa es la palabra, somos únicos y irrepetibles. ¿Por qué el Señor no va a tratar con todos igual? Si Él hizo hasta las flores, que son muchas más que las personas, son únicas y irrepetibles, ¿por qué el Señor trataría igual con cada uno de nosotros? Dios no es un Dios de fórmulas. Él no trata igual, cuando la palabra es la misma para todos. Sin embargo, no nos afecta a todos igual. No todos tenemos las mismas tentaciones, no todos tenemos las mismas debilidades, ¿sí? Porque Dios es un Dios personal, ¿sí? Él es una persona. Y yo como persona
por más que mis hijos y mi esposa son mi familia, trato distinto con mi esposa como trato con Brunito, con Elena, con León. No puedo tratarlos por igual porque todos tienen sus necesidades diferentes y me ven a mí de una forma diferente cada uno de ellos. Así es Dios con cada uno de sus hijos. Trata de una forma personal, sus hijos y con el mundo. Con cada persona de este mundo trata de una forma personal. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de los que estamos acá o cuando estamos todos en la iglesia cómo llegaron a Cristo, estoy 100% convencido de que todas las formas fueron distintas. Uno fue porque le predicaron en un lado, otro fue porque escuchó en la tele, otro... Mi mamá, por ejemplo, a ella se le prendía sola la tele a las 6 de la mañana y se ponían los pastores estos brasileros. Y ella lo vio como una señal de Dios. Resulta que era yo el que de chiquito me gustaba tocar el control remoto y había configurado el tele para que se prendiera solo a las 6 de la mañana. Y mi mamá durante muchos años vio eso como una señal de Dios. Y eso la llevó a Dios. Fíjense la forma de obrar del Señor. Hasta que yo un día se dio cuenta que era yo el que me gustaba, me encanta la tecnología, así que tocaba el televisor y lo programé para que a las 6 de la mañana se prendiera solo. Y ella, claro, sola se le prendía justo en los pastores estos brasileños, ella los escuchaba hablar de Dios sin conocer nada, ella lo veía como una señal de Dios. Es que lo era, es que Dios había preparado, fíjense la forma tan loca, ¿no? En mi caso es distinto, yo como muy chico llegué mi mamá a la iglesia, no tuve vida en el mundo, así que, bien, cada uno de nosotros trata al Señor de una forma distinta y todos llegamos al camino del Señor de una forma distinta. Y esto es muy importante de entender, que Dios trata con todos de forma distinta, ya que si Dios fuese exactamente la misma experiencia, cuando Dios es exactamente la misma experiencia para cada persona, ahí te puedo decir que no estás en una iglesia, estás en una secta. Las sectas tienen eso. La experiencia es la misma, la forma de llegar a conocer o a entrar a la secta es la misma para todos. Hay una religión, no la voy a mencionar, pero que suelen ir de a grupos predicando casa por casa. A esa religión vos no entrás si ellos no te eligieron para que entres. Hay algo muy interesante, muy cruel, pero es verdad. Si no ven que por lo menos tenés un auto en la puerta de tu casa, ¿han visto esa religión ir a las villas a predicar? No. Acá Suncho Huayco jamás van. Solamente tienen como un estándar y si cumplís con ese estándar te invitan. Vos no podés, por ejemplo, estás necesitado del Señor y caes el domingo a su iglesia, no te van a recibir. No te van a recibir porque son una secta. Lamento decirlo así si alguno tiene algún conocido familiar, pero esa religión es una secta. Porque Dios no es un Dios personal, no trata de una forma igual. Notamos que cuando, seguramente si a ustedes les ha pasado que les vayan a predicar a sus casas, a mí fueron 2 veces, no fueron nunca más, siempre empiezan, como esto es lo que decía de las fórmulas de cómo predicar, siempre empiezan de la misma manera. ¿Qué pensás de la situación del mundo, de las guerras? ¿Sí? Se ríen porque vieron que empiezan de esa forma, porque practican un discurso, ¿sí? Exactamente, y en cuanto vos, yo una vez los dejé a ver hasta dónde llegaban, y les empecé a dar con la palabra de Dios. En cuanto yo hablé de la palabra de Dios, se querían ir y no, creo que mi casa la tienen tachada en la lista de no pasen por esta casa. Exactamente, es una doctrina de hombres que si vos lo sacás de ese casillero sonaste. ¿Sí? Pero Dios no es así con nosotros. Dios no obra. Todos hemos llegado al camino del Señor por necesidad o por lo que fuere, por predicación, por fe, porque creímos, por lo que fuere, pero de una forma muy personal y muy distinta. La pregunta del millón es, ¿cómo debemos predicar? ¿Sí? Bueno, hay varias formas, pero yo traje 4 que son las que podríamos decir que son las centrales. De acá derivan todas las formas de predicar. La primera es por medio del evangelismo, o sea, de ir a predicar la palabra de Dios. Pero acá hay un problema, que no todos pueden ser evangelistas. ¿Saben una cosa? El mandamiento de predicar el evangelio es para todos. Todos debemos predicar, pero no todos podemos ser evangelistas. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Fíjense esto, qué interesante. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, hablando del Señor Jesús está, ¿no? Dice, y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿qué cosa? Evangelistas, y a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que estamos dentro de la fe en Cristo. ¿Con qué fin? Nombró a cada uno con un don distinto, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, o sea, para que crezcamos como iglesia. ¿Todos podemos ser pastor? No. Como en el tiempo bíblico de los profetas, no todos podían ser profetas. Dios elegía a algún profeta. En el tiempo de los apóstoles, Dios eligió, había un montón que cuando el Señor los mandó de 2 en 2, mandó a 70 de 2 en 2. Sin embargo, ¿cuántos eligió de apóstoles? 12. Esto es algo muy importante que tenemos que entender con el evangelismo. No cualquier persona tiene el don de evangelista. Todos tenemos la obligación de evangelizar, de predicar, si tenemos la oportunidad. Y ahora vamos a ver las otras formas que nos atañen a nosotros. Pero hay una muy específica que es el don de evangelista. ¿Qué es el don de evangelista? Es un don especial que Dios le da a algunas personas que les permite, este don les permite predicar no solamente con una facilidad tremenda, sino con resultados inmediatos. Van, le predican a alguien y esa persona cree. Van a un evento, hay 100 personas y por lo menos 10 de las 100 personas creen. Y van a otro lado y predican y la persona presta atención. Y ve a alguien en necesidad y le dice, venite a la iglesia el domingo, el Señor te ama, el Señor te busca, vos tenés que creer en Él. Y el domingo esa persona cae a la iglesia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos invitado gente y no ha venido? Hemos predicado y no nos han querido escuchar. O nos han escuchado de mala gana. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos la obligación de predicar, pero no todos tenemos ese don de parte de Dios. Es un don muy específico que Dios... A veces decimos, che, ¿cómo puede ser que esta persona le hable a quien le hable con una facilidad? Y a veces gente que ni siquiera está preparada, por eso le decía que no es una fórmula, no es que no, vos vas a estudiar evangelismo, entonces aprendés las técnicas. No. Hay gente que tiene 2 días en el camino del Señor y le empieza a hablar a su familia y la familia cree. Y hay otros que hace 20 años que están en el camino del Señor, le predica a su familia y su familia le hace la cruz. Es un don de Dios muy específico que muchas veces Dios lo usa para llevar a personas a predicar a lugares específicos y mucha gente se convierte. Fíjense, esto es tremendo. Notaron, ahora ya como que paró mucho, pero hubo una época cuando yo era chico que era el boom de ir a predicar a África. ¿Sí? Era el boom de ir a predicar a África. ¿Y qué pasó? Claro, te muestran, uno ve la parte linda, la parte de la gente que fue, fundó iglesias, crecieron, que esos fueron los que verdaderamente fueron enviados por Dios. Pero resulta que me he enterado con el tiempo de que hubo mucha gente que Dios no mandó, que fueron por orgullo propio, vendieron la casa, los autos, arruinaron a la familia porque ellos decían que tenían el llamado, se fueron a África y de allá volvieron con una manito adelante y una manito atrás, no se les convirtió nadie, Dios no respaldó esa obra, pero si fue a predicar el evangelio, yo no sé cuál fue el motivo que había en su corazón, pero Dios no respaldó esa obra. Muchos no volvieron. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, no, bueno, pero sirvió su predicación, lo mataron a él y a toda su familia. Digo, pero cuando vos vas al libro de Hechos, Dios no mandaba a sus hijos a que los maten porque sí. Solamente morían cuando ya era su tiempo, como el apóstol Pablo, después de una larga vida de predicación. Y hay gente que van a lugares y los matan. Yo pregunto, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero ¿Dios manda gente que se muera porque sí? ¿Que toda la familia los maten porque sí? Tal vez a lo mejor faltó un poquito de sabiduría. Cuando leemos el libro de Hechos, los apóstoles sí tenían el don de evangelismo, porque a donde iban la palabra impactaba, pero no se movían sin la autoridad del Espíritu de Dios. No, ellos donde iban le pedían permiso al Espíritu Santo. Ellos no iban porque ellos se les plantaba ir. De hecho, el apóstol Pablo dice, si nos habíamos propuesto ir a Asia y el Espíritu nos lo prohibió, dice. El Espíritu Santo le dijo, vos no vas a ir a Asia. Pero yo quiero ir a predicarle a los chinitos también. No es el tiempo. Y en todo el hecho vemos que nunca llegaron a Asia. Dios los mandó a Italia, a España, a un montón de lugares, todo ahí en Europa. No, concéntrate en este lugar. Ya de la otra parte me voy a encargar yo de mi tiempo, le habrá dicho el Señor. Y ellos obedecieron y no. ¿Qué habría pasado con Pablo si desobedecen? No, pero los chinos también necesitan, los asiáticos necesitan la palabra. Iban para allá. Lo más probable es que lo mataban antes de tiempo a Pablo y no terminaba su ministerio.
el don de evangelismo es algo muy específico y muy peligroso si se lo hace sin el consentimiento de Dios. Hubo un predicador que se había largado a predicar, muy conocido, no lo voy a nombrar, pero que se había largado a predicar, y viendo las doctrinas que tiene te das cuenta que no fue muy mandado por Dios. Y él mismo comenta como chiste, comenta en una de que cuando él se largó de predicador hacia hacer eventos, lo llama Carlos Anacondia y le dice: yo quiero preguntarte si Dios te mandó, porque si Dios te mandó, Dios te va a abrir puertas y te va a bendecir mucho, pero si Dios no te mandó, estás en problemas, le dice. Y él mismo dice: yo sabía que Dios no me había mandado, pero... y ahora está predicando cualquier cosa ese predicador. Es re famoso, ustedes abren YouTube o TikTok y le sale. Es de acá de Argentina. Bueno, es muy complicado, no es cualquier cosa, como no es cualquier cosa poner una iglesia. No puedo decir yo me voy a hacer pastor y... No, Dios, Él le asignó, ¿cómo es que dice la palabra? Él constituyó a unos pastores y maestros, a otros evangelistas. Esa es la primera forma de predicar, una de las más emblemáticas, que es por la cual el evangelio se extendió por todo el mundo, porque Dios los constituyó a estos primeros apóstoles, les dio el don de evangelismo, y a donde iban la gente creía. Esto debemos tener en cuenta, que no todos tenemos este don, pero sí todos tenemos la obligación, ¿sí? El mandamiento de predicar. Ahora vamos al segundo método, la segunda forma sería, en la cual debemos evangelizar, y es por medio de la intervención directa de Dios. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 8. Es un poquito largo, pero les voy a leer rápido yo la historia esta. Hechos 8, versículo 26. Se los voy a leer yo rápido. Dice 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en un carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo, fíjense, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí vemos una de las formas más tremendas que el Señor usa muchas veces para que prediquemos el Evangelio, por intervención directa de Él. Acá cuando dice: y el Espíritu le dijo a Felipe, no necesariamente quiere decir que escuchó una voz. Sabemos que cuando el Espíritu Santo nos habla, a veces no entendemos el por qué, pero nos está diciendo: haz esto. A veces hasta es contrario a lo que uno quiere hacer, pero sentís que el Espíritu te dice: anda por acá, o no vayas por allá. No entendés el por qué, no te metas. A mí me pasó algo muy loco, que íbamos con un amigo que era recién estaba entrando en el camino del Señor. Estábamos en Cosquín comprando ropa,
y se mete a una tienda. Y cuando yo voy a entrar a la tienda, no sé, me vino algo feo al cuerpo y no pude entrar. Y me quedé afuera. No sé qué será, pero me vino algo feo en serio. Y mi amigo se mete a comprar, compra la ropa, bueno, sale. Y cuando vamos caminando por el camino, le digo, che, vos sabés que me pasó esto, le digo. Él era recién nuevito en el Evangelio. Me pasó esto. Cuando voy a entrar, no pude pasar la puerta. Me dio como miedo, sentí algo tremendo. Y me mira y me dice, yo sentí eso todo el tiempo mientras estaba comprando. No sé qué fue, pero solamente quería salir corriendo de adentro. Compró rápido la ropa y salió. ¿Qué fue? No tengo idea. Pero es como si a los dos el Espíritu de Dios nos dijera, aléjense de este lugar. Ahora recordando cómo era la ropa que vendían, se veía medio turbio el lugar. Pero, no sé, pero fue algo raro. Nadie me dijo nada, solamente sentí, no entres acá. Y no pude cruzar la puerta. Y luego este muchacho, que ahora ya es un hermano en Cristo, ya con sus años, me lo confirma, me dice, yo sentía lo mismo. Se me quedó mirando de una forma increíble. Bueno, eso es cuando el Espíritu de Dios te habla. No es que escuchás una voz audible, es que está en vos la convicción, la plena fe de que esto no lo tengo que hacer o esto sí lo tengo que hacer. A veces pasa que un hermano está en necesidad y tu Espíritu te dice, andá y llévale esto, ¿no? Bueno, acá el Espíritu de Dios le dice a Felipe, andá por este camino. ¿Por qué? Porque él se iba a encontrar con este etíope que estaba justo en una necesidad. Fíjense, justo leyendo un pasaje que hablaba de Cristo, pero él, como era un judío que todavía no había escuchado el Evangelio, no sabía de quién hablaba. El Señor muchas veces interviene de esta manera. A veces cerca nuestro camino, lo cierra para que no podamos hacer algo. Nos quedamos frustrados. Pero si yo quería hacer esto hoy, ¿por qué se me rompió el auto? ¿Por qué me pasó esto? Y si lo tomamos con calma, con paciencia, confiamos en el Señor, luego Él nos muestra que, pará, te había impedido que hagas esto para que puedas hacer esto otro. Esto me pasó, lo conté con la mujer esta el Día de la Madre, que yo había tenido un día muy malo. Había renegado con los clientes, había renegado con la impresora y estaba en un modo, Señor, dame por favor la paz porque estoy por llorar de lo alterado que estaba. Y viene esta señora y me pide que le haga unas tarjetas del Día de la Madre. Y yo no suelo hacer tarjeta, pero no sé, Dios me dio la paz. Y bueno, sí, se la hago más. Y me puse a hacerlo. Y cuando se lo estaba haciendo, ella sola empieza a hablar todo lo que tenía adentro, el resentimiento hacia sus hijos, le pude predicar de Cristo y se fue contenta, me abrazó. Y yo al final me quedé recontento porque digo, mira vos, ¿no? Mirá si yo le hubiese dicho no, porque yo estaba, encima que estaba mal, y no me gusta que me obliguen a hacer tarjeta, le hubiese dicho no, ¿sabes qué? No, anda a otro lado. Le habría perdido la oportunidad de hablarle de Cristo. Bien, ese es cuando el Señor interviene directamente. Acá el caso de Felipe y el etíope es el más icónico. Dios lo guiaba por un camino, y fíjense que ese no era el camino por el que tenía que ir, pero Dios lo lleva por ahí y luego dice el Espíritu Santo lo agarró y lo llevó para otro lado, porque no era ahí, pero esa persona necesitaba. Tenemos que tener un corazón sensible a las cosas de Dios para entender que cuando nos está pasando cosas malas a nuestros ojos, muchas veces es el Señor preparando el camino para que le podamos hablar a alguien. Muchas veces eso que no entendemos es una puerta que el Señor está abriendo para que lo podamos predicar a otra persona. Un ejemplo claro que no es del Evangelio, pero está en el Antiguo Testamento, que es el Balaam y la mula. ¿Sí? Él quería ir para maldecir al pueblo y la mula se iba por otro lado. Y él no entendía, pero estaba el Espíritu de Dios ahí en la mula guiándolo. No es por acá. No el Espíritu de Dios, es el ángel del Señor, o sea, Jesús en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor ese se le aparecía y claro, la mula lo veía al Señor y se corría porque no quería. Él no entendía humanamente y le empezó a pegar a la mula y muchas veces nosotros nos pasa eso, que nos enojamos, golpeamos las cosas o nos enojamos con nuestra pareja y no entendemos que es Dios el que tiene el control de la situación y Él está impidiendo las cosas tal vez para que podamos llevarle el mensaje del Evangelio a alguien. En ese momento no lo vemos, yo en el momento ese no lo veía, solamente veía que había varios clientes que me habían hecho la mañana imposible, solamente veía otro cliente que me venía a pedir otra cosa que nada más, es lo único que yo veía. Terrenalmente vemos así, pero es muy importante que estemos atentos a estas señales de parte de Dios. Luego hay una tercera forma en la cual se nos presenta para predicar el Evangelio, cómo presentar el Evangelio, y es por medio del testimonio. Esta es la más famosa que todos conocemos. Primera de Pedro, capítulo 3. Acá vamos a leer 2 versículos. Este primero está apuntado especialmente a la mujer, pero también obviamente sirve para los varones.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto tiene dos acepciones. Le está hablando a las mujeres que ya tienen a sus maridos en Cristo, que den ejemplo de que están sujetas a sus maridos cristianos, pero también es para las mujeres que todavía no tienen a sus maridos en Cristo, que den ejemplo de que siguen siendo devotas a su marido, que siguen estando atentas a las necesidades de su marido para ganarlos para Cristo. Esa es una forma de testimonio. Pero vamos a la otra que es más general, que está en Filipenses capítulo 2. Que esto ya es más del testimonio personal diario de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así: haced todo, o sea, acá está hablando de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todo lo que hagamos, hacedlo sin murmuraciones y contiendas, o sea, sin peleas, sin discusiones, para que seáis irreprensibles, o sea, que nadie pueda decir: si yo lo vi a Michael diciendo malas palabras porque se le había roto el impresor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son, ustedes y yo, todos nosotros, tenemos que ser luz en este mundo. Esa es otra forma en la que podemos predicar a diario sin palabras. Todo el tiempo estamos, el Señor está, el Señor no, el enemigo está buscando que perdamos esa luz delante de la gente para que a la hora de hablarles no les podamos hablar. ¿Qué pasa si yo me pongo a discutir con mi vecino a los gritos? Que después mi vecino a lo mejor en un momento está en necesidad y yo podría hablarle de la palabra, pero ahora no me da la cara después de lo que le dije, porque me dejó la basura de mi lado, después de lo que le dije porque, por lo que sea, hay un montón de problemas, o con mi pariente o con quien sea. ¿Cómo le hablo de Cristo ahora? Si después que le dije un montón de burradas. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio de día y de noche. Un ejemplo bíblico tenemos también, que no lo vamos a leer, sería muy largo, sería la historia de José. ¿Sí? José fue un ejemplo a donde iba. Lo metían preso y era un ejemplo en la cárcel. Lo sacaban y lo ponían, lo llevaban de esclavo, era un ejemplo como esclavo. Lo ponían a servir en la casa de Potifar, era un ejemplo como... Lo engañaron, lo metieron en la cárcel, era primero en la cárcel porque era ejemplo en todo. Nunca lo veías, nunca la palabra de Dios muestra que él se quejara, que nunca daba mal testimonio, nunca decía: al final hago las cosas bien, ¿para qué me sirve? No, él seguía confiando en el Señor hasta que llegó el tiempo donde Dios lo exaltó hasta el lugar que Dios lo quería poner, que era segundo de Faraón, el segundo en el reino directamente. Pero para eso tuvo que callarse olímpicamente la cantidad de broncas que habrá tragado, de injusticias que se habrá tragado, con el fin de dar gloria a Dios, con el fin de decir: tengo que ser irreprensible, tengo que ser sencillo como manda la palabra del Señor. Y por último, y con esto terminamos, vamos a ir a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4. Esta sería la cuarta, sí. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo... Timoteo 4, 1 y 2. ¿Saben cómo es la última forma que vamos a ver hoy? Es velando en la palabra de Dios. Así podemos predicar, estando velando. O sea, ¿qué es velar? Estar despierto, estar atento todo el tiempo a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor. Acá le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Lo podemos ver como un mensaje personal, pero también obviamente es palabra de Dios para nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, doctrina de la palabra de Dios. Una de las formas que tenemos para predicar a diario todo el tiempo es velar en la palabra, estar atentos
Para eso obviamente tenemos que estar llenos de la palabra. Pero tenemos que estar atentos cuando hablamos con cualquier persona, de qué manera esta conversación yo la llevo para poder hablarle de Cristo. Fíjense, te ruego que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, le predicaste antes de que no se meta en esto, al vecino, por ejemplo, che, vos sabés que estoy viéndome con una chica, che, pero es casada. Se lo advertiste a tiempo. No, mira, es casada, esto no es bueno, no es agradable delante de Dios. No te hace caso, arruinó su vida, perdió a su esposa, a sus hijos, todo está arruinado, ya es fuera de tiempo. Andá y instalo de vuelta a que vaya el Señor. A tiempo y fuera de tiempo. Antes de que haga la macana y después de que haga la macana. Vos instalo. Todo el tiempo, redarguyendo. Redarguyendo significa convenciendo de pecado, ¿no? Todo el tiempo, instalos a la palabra. Pero para eso tenemos que estar todo el tiempo velando en la palabra. Atentos a de qué manera hago que esta conversación me lleve a Dios. ¿De qué manera hago que esta conversación me lleve a que esta persona quiera hablar de Dios conmigo? A veces, como les decía, no todos tenemos el don de evangelismo. No todos tenemos la facilidad. ¿Sí? A mí yo lo he reconocido muchas veces. Yo creo que si un don de Dios me dio, tal vez sea el de la enseñanza. Pero el del evangelismo no es. Porque yo quiero hablar con gente, me encantaría ir por la calle y decirle a alguien, no me salen palabras, no sé qué decir. No tengo idea qué decir. Sin embargo, otras personas tienen esa facilidad. Bueno, dentro de las herramientas que yo tengo, una es el testimonio, otra es escuchar la voz de Dios cuando Él me manda, pero esta es una de las más importantes. Estar velando en la palabra todo el día, para que todo pensamiento lo llevemos, dice la palabra de Dios, lo llevemos cautivo a Cristo. Todo pensamiento, todo lo que pase lo llevemos cautivo a Cristo. Se da una conversación de fútbol, no sé, de alguna forma yo tengo que llevar esto a Cristo. A veces es algo simple. A veces, si hay algo de suerte, este año se va a vender a... Sí, por suerte, yo no creo en la suerte, yo creo en Dios, pero sí. Es una simple frase. Pero ya estamos metiendo una semillita de... No, yo no creo en la suerte, yo creo en Dios, pero sí, te entiendo, tenés razón. Ojalá que nos vaya bien que Dios quiera que nos vaya bien este año. En lo que sea. Esa es la herramienta que yo muchas veces uso. A veces dice, ¿cómo está el mundo? ¿Viste lo que pasó con la nena esta, que la mataron, que le hicieron esto? Sí, es horrible. Pero bueno, ¿viste cómo? Yo le digo a la gente, le digo así, mirá, yo soy cristiano y la Biblia dice que estas cosas van a pasar. Y sobre todo porque la gente se aleja de Dios. Así que, ¿qué quiere? Una vez le dije esto a un hombre, él estaba preocupado, hablando de las cosas horribles que pasaban. Y yo le digo, mirá, le digo, sí, tenés razón, es horrible. Y sí, te da esa gana de que una justicia, de que les hagan algo, por lo menos que los metan presos a estos tipos que hicieron algo tan horrible. Pero vos tenés que entender que la gente tampoco vive como Dios manda. La Biblia dice, Dios dice, le digo así, yo creo en Dios, y la Biblia dice, mira, hagan esto. Si hiciéramos caso a lo que dice la Biblia, como mínimo tendríamos una mejor sociedad. Así le dije yo. No le dice la gran predicación. Pero si la gente hiciera caso mínimamente a los 10 mandamientos, ya tendríamos una mejor sociedad. Y la verdad que tenés razón. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios, decir, cómo Dios permite. Si somos nosotros los que decidimos vivir en Dios. Esa conversación me hizo llevar a que ese hombre hable conmigo un rato largo y después le terminé hablando de Cristo. No todos tenemos las mismas herramientas, pero todos tenemos la posibilidad de conocer la palabra de Dios y estar atentos y velando en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, espero que haya sido de bendición.